Bueno, son las 8:11. Debemos confesar que desde hace varios años, cuando hemos querido entender los procesos de la derecha en una mirada más larga, o los dos periodos presidenciales que ha tenido la derecha en una mirada panorámica, hemos preferido, puede ser la palabra, preferido conversar con Hugo Herrera. Bueno, en una mañana como esta, donde de alguna manera hay que empezar a hacer balances históricos, hemos optado por lo mismo y agradecemos a Hugo por la gentileza de conversar con nosotros y con nuestros auditores y auditoras esta mañana. Hugo, muy buenos días y muy bienvenido. Buenos días, Patricio. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un agrado conversar contigo. Sí, quería partir proponiéndote lo siguiente, que analizáramos el último discurso del presidente no como aquel que aparece en la portada del diario del día siguiente, sino como el último discurso que de alguna manera cierra un ciclo histórico, ¿no? En esa perspectiva, ¿no? O en la propuesta de que tengamos esa perspectiva, ¿qué podrías señalar sobre lo que pudimos escuchar ayer? Mira, yo en términos generales soy bien crítico de Piñera, y podemos analizar eso, pero creo que el discurso extrañamente, y probablemente por ser el último, digamos, contiene cuatro elementos que en esa perspectiva a la que tú aludes yo destacaría. Primero, hace un balance breve, pero un balance de lo que han sido las 3 décadas de la transición. Y reconoce en ese balance ciertos elementos que son valiosos, digamos. Por ejemplo, un dato grueso, que Chile aumentó su expectativa de vida desde los 73 años hasta los 80 años. Esto no está muy de moda, digamos, rehabilitar a la Concertación no está de moda, pero yo creo que se pierde para el futuro un acervo de conocimientos y de maneras de hacer las cosas importantes si se renuncia a los logros de la transición. Yo creo que la transición pacificó al país, por una parte, y por otra, generó avances que son difíciles de estimar. O sea, hoy día, en mi generación, la cantidad de gente que iba a la educación superior era una minoría, privilegiada, y así nos lo decían el primer día de clase. Hoy día, ir a la educación superior no es un privilegio. Tiene otros problemas eso, digamos, que se masificó, que la calidad se volvió heterogénea, pero son problemas de un estadio de avance, digamos. Ya. Ujú. Podemos decir algo parecido respecto del avance de la expectativa de vida. Genera otros problemas. Hoy día la demanda por salud es mucho más intensa que cuando la gente simplemente se moría a los 73 años. Sí, Eh, yo había dicho, Hugo, que no veía que el presidente en su discurso de ayer hubiera tomado posición, pero tú tienes una opinión distinta. Sé que estoy forzando lo que te voy a decir a continuación, pero es solo para efecto del análisis, ¿no? Sería entonces un presidente que trató de mostrarse ante el país, insisto, el argumento es un poco forzado, pero como el quinto presidente de la Concertación. Yo creo que él no está lejos de eso. O sea, si uno Ujú. les hagamos un paréntesis, claro, y pensemos en este mundo de nubes, digamos, que es un poco la historia, pero yo creo que Piñera siempre se sintió un poco así. Siempre se sintió un poco así porque él, por tradición familiar, viene de ese mundo. Sí, él viene de una familia demócrata cristiana. Y en ese sentido, bueno, los demócratas cristianos hoy día están medio desperdigados, pero se fueron parte fundamental de la concertación. Ahora, además creo que también es importante que esa evaluación que hizo mm, de los 30 años repara en abusos y en cosas que se hicieron mal desde la perspectiva del mercado y desde la perspectiva del Estado. Yo creo que ahí mostró un cierto talante de visión, digamos. El discurso está con ese contenido. Yo no sé si fue él el que lo escribió, yo no sé si se lo escribió, no manejo el detalle, ¿te fijas? Pero al menos si uno analiza lo escrito, la palabra escrita y dicha, digamos, eso es valioso. Que él reconozca que el mercado en Chile se ha configurado de tal manera que se cometen abusos de manera masiva. Que él haya vuelto sobre el asunto del Sename, creo que es importante. Y lo otro que destacaría, que son dos cosas que van muy de la mano, es que reparó en el camino institucional, digamos. O sea, que desde
reconoce el hecho del 19 de octubre, reconoce el hecho del 15 de noviembre, el acuerdo constitucional, y reconoce que ya ese proceso está andando, digamos, ¿ah? Y eso le da un cierto respaldo desde la presidencia de la República. Y por otra parte, dentro de ese proceso, el presidente destaca la importancia de ciertas tradiciones republicanas y ciudadanas que es importante cuidar, digamos. O sea, mira, en estos cuatro, o sea, sacando la situación chilena, la situación así de tensión que estamos viviendo hoy día, y pensando en estos cuatro elementos, yo diría, si Piñera hubiera hecho esto, el primer discurso, y se lo hubiera creído realmente, otro gallo nos cantaría, digamos. Ahora, bueno, eso entra ya en el mundo de la hipótesis, pero creo que es justo eso lo que le faltó al gobierno del presidente Piñera, visión. Y este discurso tiene algo de eso. Lo que tú dices es que si existiera la posibilidad de hacer las cosas al revés, como algunas películas que tienen esos guiones tan interesantes, hubo, y este discurso en vez de ser el último hubiera sido el primero, otra hubiera sido la historia, ¿no? Seguro, porque mira, yo creo que el gran déficit que tuvo Piñera, y esto es algo que varios hemos venido destacando, digamos, fue la falta de visión de Estado, ¿eh? Pero no necesariamente por incapacidad de él. Yo, Piñera, la verdad es que no es santo de mi devoción, pero creo que es inteligente, eso fuera de duda, digamos, un tipo hábil. Eh, pero su discurso es muy estreñido. Ese discurso de que si las cosas económicas están bien, todo va a estar bien, ese discurso medio de gerente mezquino, que cuando habla de un sueldo básico universal, se pone a dar los detalles y las comas y las salvedades. Eso yo creo que le hizo mucho daño al país, ¿eh? Ese pensamiento economicista, esa mirada como de hacienda. Un país no es una hacienda en el sentido de hacienda económica. Hay que ponerle, digamos, mirada de fondo. Y yo creo que ahí estuvo el problema de Piñera. Yo escribí tristemente a esta altura, el 2014, que si Piñera no cambiaba esa mirada economicista, su segundo gobierno, en esa época no se sabía si lo iba a ver, digamos, pero supuesto que lo hubiera, iba a ser un fracaso, que iba a condenar a su propio sector a derrotas importantes. Y digo, tristemente se cumplió porque año 1 de Piñera, año 2 de Piñera, año 3 de Piñera, y hasta hace poquito todavía anda negociando ¿sí? esa cosa chica, sin conciencia del papel simbólico, del papel conductor que tiene la presidencia de la República. Pero para eso tú necesitas un discurso político. Sí, en alguna entrevista, bueno, además a mí me gusta citar entrevistas que le he hecho a Hugo años anteriores porque ayudan como para hacer comparaciones. En alguna entrevista de hace algunos años, Hugo, tú nos decías que estaba terminando la hegemonía neoliberal en la derecha, ¿no? Y que había otras vertientes de la derecha que el presidente tenía el desafío de poder encarnar y de poder liderar. Hoy día yo creo que hay un cierto consenso, desafortunado para el sector, pero un cierto consenso que lo podríamos resumir así, ¿ah? La derecha no conoce el país que gobierna, ¿no? Y creo que prueba de ello es que hay desmarques dentro del propio sector. O sea, cuando lo dice un demócrata cristiano, un socialista, un comunista o alguien del Frente Amplio, probablemente no tiene valor, pero cuando lo dice el diputado Celis, cuando lo dice el senador Moreira, incluso cuando lo dice el exdiputado Desbordes, eh, es porque parece instalarse como una verdad, ¿no? Eh, y ahí te quería preguntar para efectos del legado, o sea, cuando un presidente se va dejando ese mensaje, y a la luz de lo que tú planteabas, ¿no? De que probablemente las posibilidades de comprensión del país pasaban precisamente por abrirse a esas otras sensibilidades. ¿Qué decir respecto, te lo voy a decir así, ¿ah? Al legado del presidente, no solo para el país, sino también para el propio sector del cual uno podría decir que ha sido su principal líder en los últimos 30 años? Claro. Mira, yo creo, claro, efectivamente ahí hay un asunto que es problemático. Bueno, la política está llena de tensiones, así que esta es una Sí, más, digamos, sí. no hay que asombrarse. Pero yo creo que Piñera de alguna manera fuerza este conflicto. ¿Mm?
Mira, la imagen, yo he sido pesado con el gobierno, pero creo que la imagen esta de un señor mayor, Piñera, digamos, acompañado de unos jóvenes de cierto sector social, por supuesto, de la capital, y una moneda donde uno no ve, digamos, ni dirigentes sindicales, ni campesinos, ni gente de provincia, como le dicen aquí en Santiago a los que somos de regiones, eh, sin sensibilidad por el territorio, por lo que está pasando en los barrios, Entonces, claro, uno se explica muchas cosas. Hay en el fondo coinciden dos cosas, digamos. Coincide, por una parte, una visión eminentemente económica de la cuestión, con todos los defectos que eso puede tener. Esto no significa abjurar de la economía, si la economía es importante, es una de las principales ciencias sociales y hay que tenerla en cuenta, pero no todo es economía. Como decía un profesor mío, no todo es fútbol, digamos. Hay que también preocuparse de otras cosas. Y por otra parte, uno ve que hay un corte social, digamos, entre el país y los gobernantes, especialmente acentuado en la moneda. Entonces tú tienes el escenario ideal para tener a una élite que desentendida de la situación popular. Y esa es la forma, además, que ha tenido la crisis de octubre. O sea, si alguna forma tiene, esta no es la de dos bandos enfrentados, digamos, dispuestos, organizados desde las cúpulas hasta las bases y dispuestos a enfrentarse en cualquier territorio. No, la forma de la crisis de hoy día es muy parecida a la del centenario. Élites que se desarraigaron, que perdieron el vínculo con la ciudadanía y con la situación territorial. Y eso es lo que el gobierno por estas dos vías viene a acentuar. Ahora, esa acentuación del desarraigo creo que ha hecho, en cierto modo, surgir la antítesis, o una cierta respuesta, un cierto esfuerzo de respuesta, que es, que es el que ha venido especialmente desde Renovación Nacional. No lo haría exclusivo, porque creo que en todas partes hay gente crítica con cómo se están conduciendo las cosas en la centro derecha o en la derecha, gente más moderada, gente que entiende que hay un problema aquí de fondo y que hay que llegar a acuerdos en la constituyente. Pero principalmente en Renovación Nacional, digo, porque ellos partieron en el 2014. El 2014, cuando asume yo he estado haciendo un poco, hurgueteando un poco para atrás, digamos, y el 2014, apenas asume Cristian Monkever como presidente de ese partido, la directiva Monkever-Desbordes, que en esa época ya estaba configurada esa alianza, hace un congreso ideológico en Pucón, en octubre. No fue de veraneo tampoco, fue Pucón, pero no fue de veraneo, y estuvieron 2 días trabajando y modificaron la declaración de principio. Y esa modificación tiene una parte que fue bien destacada, que fueron las alusiones a la dictadura que se eliminaron, pero quizás tanto o más importante que eso fue que se amplió la visión económica y se incorporó la noción de solidaridad, qué sé yo, la subsidiariedad activa, no solamente la subsidiariedad como abstención. Y después Renovación ha venido dando varios pasos, como la incorporación a la Internacional Demócrata Cristiana o Internacional Demócrata de Centro, que marcan una idea de giro al centro, que es la que ha venido encarnando, me parece, yo soy bien cercano a él, pero por política, antes que por otras relaciones, que es la que ha venido marcando Mario Desbordes, digamos, y Monkeberg, y ese sector de Renovación Nacional. Y creo que ahí uno nota que hay una visión más del territorio, una visión socialmente más amplia, ya por los orígenes de los personajes, y de algunos de los personajes, y una visión política. O sea, esta idea de Desbordes de lograr el acuerdo del 15 de noviembre, a mí me consta que fue uno de los artífices, porque fue el que abrió las conversaciones con la centroizquierda. Creo que marcan cuando el gobierno estaba pensando todavía en las estaciones del metro, digamos, marcan un punto de inflexión, me parece. O sea como sea que le vaya la candidatura de Desbordes, que ojalá le vaya bien por el sector y por el país, digamos, creo que igual quedó puesto ya, quedaron marcados los puntos de una centro derecha más política. Sí. No sé si es pertinente, te confieso, Hugo, que te pregunto inseguro, ¿eh? No sé si es pertinente comparar a la derecha chilena con la europea, pero tiendo a pensar que a propósito de la pandemia podría ser pertinente, porque
cuando al principio, yo te diría, creo que algo así como el 12 de marzo del año pasado, el presidente Macron decía, el presidente de Francia, Macron, decía que la salud pública no era ninguna carga, que no era ningún costo, sino que era una de las joyas de la sociedad francesa y que había que fortalecerla. O cuando uno ve el tipo de políticas que ha implementado la primera ministra Merkel durante la pandemia, uno dice, ahí hay una relación de la derecha distinta con la sociedad y con el Estado, ¿no? En el caso chileno ya sabemos que la derecha que prevaleció es una derecha que tenía un desdén por el Estado y se daba la paradoja de que aspiraban a gobernar políticamente el Estado, pero al mismo tiempo lo despreciaban, ¿no? Entonces, en pandemia, la reflexión con el Estado yo siento o pienso que cambia. Incluso deja de ser una relación solamente ideológica, sino que se vuelve cada vez más empírica, ¿no? O sea, hay ciertas cosas de la sociedad que no funcionan sin el Estado y tiende a parecer muy obvio, ¿no? Pero hay una cierta derecha que ha sido la hegemónica que mantiene la inercia anterior. ¿Qué podrías decir sobre esa encrucijada? Porque tiene que ver también con cómo se reconfigura políticamente una derecha en relación con la sociedad del país donde ese sector está, bueno, y también con la política. Mira, yo creo que tú das con un punto que es fundamental o sea, con dos puntos. Uno, claro, las crisis graves te sacan un poco de las casillas, digamos, Mm, de los casilleros, ¿eh? Porque tú te das cuenta ahí lo valioso que tienes, digamos, lo que te funciona. mm, Y nos dimos cuenta de algo bien sorprendente, que tenemos un sistema de salud público que tiene muchos déficits, pero que es de calidad, ¿eh? Eh, y que funcionando el sistema público integrado con el sistema privado, bueno, de alguna manera el sistema de salud logró, ha estado hasta ahora, digamos, respondiendo a la crisis sanitaria. Eh, los grandes, los grandes momentos de crisis sirven en el fondo para hacer un ejercicio, claro, más empírico y menos doctrinario respecto a que tú para que una sociedad se desarrolle necesitas el desenvolvimiento de todas las fuerzas sociales involucradas en dinámicas de colaboración. Las crisis te fuerzan a la colaboración, mm, pero no es sin Estado o con menos Estado que se desarrollan los países, o no es sin mercado o con un mercado así nominal que se desarrollan los países. Tú necesitas que todas las fuerzas sociales estén expresadas, y eso significa un Estado fuerte y un mercado fuerte, que se complementen y además se controlen mutuamente, porque un mercado bien controlado, un mercado donde haya efectiva competencia, donde no haya abuso, es también un ámbito de poder a resguardo del poder estatal, digamos. Y lo mismo, un Estado fuerte es un ámbito para la cultura, por ejemplo, para la salud, para el despliegue de los barrios, a resguardo de los intereses de los económicamente poderosos. Entonces tú necesitas esa doble colaboración. Las crisis te lo hacen ver. Y yo creo que la derecha europea tiene claro eso, porque le ha tocado crisis fundamentales, o sea, las dos guerras mundiales y después la amenaza, digamos, esta amenaza de estar como en el jamón del sándwich en la disputa entre Occidente y la fuerza soviética y el Pacto de Varsovia, y la OTAN por otro lado, los hicieron entender que hay que aprovechar todas las instituciones, digamos. Sí, el desafío de los países es poner instituciones, tanto privadas como públicas, a la altura de las exigencias cada vez más sofisticadas que te pone la sociedad. Y hoy día es más o menos ese el problema que tenemos. Queremos salud de calidad, no tenemos salud de calidad a lo que queremos. Ya hemos visto que se puede tener educación para todos, pero queremos educación de calidad. Y así en todos los asuntos. En Chile te faltan, tú siempre dices, te faltan expertos, digamos, te faltan expertos para las industrias, te faltan expertos en el ámbito de la investigación, te faltan expertos, los profesores son un cierto tipo de expertos, te falta mejorar la calidad en algunos casos de los profesores. Entonces, en ese sentido, las derechas europeas son menos dogmáticas, son menos doctrinarias. Y uno ve cosas como la que tú mencionabas de Macron o de la Angela Merkel. La Angela Merkel viene de un partido donde el mundo sindical es fundamental. Y uno dice,
en Chile la derecha, estos No últimos existe 30 ningún años, sindicato. no existen sindicatos, pues, pero eso no ha sido tampoco la historia de la derecha. La primera federación obrera en Chile, cuyo control mantuvieron por varios años, hasta que la izquierda se las quitó, digamos, Marmaduke, perdón, Luis Emilio Recabarren, fue fundada por conservadores, Pablo Marín y Emilio Cambié, que fue su primer presidente. El movimiento obrero en Chile fue articulado por los conservadores, por la derecha. Uno ve, claro, esto no es, pero la derecha todavía en los años 70 tenía presencia en las organizaciones de trabajadores. Y todo eso se perdió por un dogma que en virtud del cual, tipo Friedman, digamos, la derecha tiene que estar del lado de los empresarios. Eso no tiene mucho sentido, digamos. Uno podría decir, a la luz de lo que estamos conversando, Hugo, y con esto cerramos, que ese dogma terminaba haciéndole mucho daño a la derecha. ¿Deduzco de tus palabras o no? Sí, totalmente, porque le impidió desarrollar capacidades comprensivas. Si esto es, mira, yo creo que en cierta izquierda pasa algo análogo, no igual, pero análogo. Yo creo que por muchos años nuestra crisis viene siendo la consecuencia de que las posiciones más empíricas, o más, como las ha llamado, o de centro, o menos doctrinarias, se han desfondado y han prevalecido en la derecha, una derecha muy dogmática, economicista, que entiende la política desde la economía, y en la izquierda uno nota también una cierta moralización del asunto. Están los buenos y los malos, el mercado es el mundo de Caín, es como un ámbito así como mejor ni tocarlo, digamos, porque vamos a salir contaminados. Eh, y ambos discursos son precisamente los que no le van a dar salida a la crisis, porque tú en este momento tienes que entenderte con el otro, digamos, y con el otro, con el otro parte del otro liderazgo del frente, digamos, pero también con el otro que está en la calle, al que gobierna y con el que hay que compenetrarse normalmente. Entonces, en ese sentido, creo que estos discursos así tan estreñidos le hacen daño a la política. La política es un arte, no se deja subsumir bajo discurso. Al final hay un momento de decisión. Y ahí viene el talento, la capacidad, un talento que puede ser iluminado, por supuesto, por el saber experto, también por la compenetración con la situación, con la familiaridad paisana que tú puedes tener con el elemento popular. Pero cuando tú circunscribes la política a los límites de la economía, la subsumes, digamos, o de la moral, entonces tienes el momento, digamos, para... Eso es el desconocimiento de lo político. Bueno, hemos tenido la posibilidad de conversar esta mañana, que era lo que le proponíamos a Hugo Herrera al principio, ¿no? No como si fuera la noticia de ayer, sino más bien mirado en una perspectiva de tránsito, ¿no? Desde años hasta ahora y desde ahora hasta el futuro. Hugo Herrera, como siempre, muchas gracias por la posibilidad de poder conversar esta mañana. No, muchas gracias, Patricio. Es una muy grata conversación la que se tiene Que contigo. que estén muy bien.